El calor de Houston golpeaba contra el asfalto frente a la corte del condado de Harris. Elena Mendoza sostenía la sentencia de divorcio en su mano derecha. Eran apenas 4 hojas de papel impreso, 4 hojas que ponían fin a 7 años de matrimonio. Pero Mateo no tenía el rostro de un hombre que acaba de perder a su esposa. Al contrario, estaba de pie en los escalones del juzgado, sonriendo con una tranquilidad que daba miedo. Sonreía como alguien que no ha perdido nada, sino que acaba de ganarlo todo. A su lado estaba Valeria, la amante. Llevaba un vestido de lino blanco y un bolso de diseñador colgado del brazo izquierdo. Elena reconoció ese bolso al instante. Era el mismo modelo exacto que había aparecido como un cargo extraño en la tarjeta de crédito corporativa hace 6 meses. Un cargo que Mateo justificó como un regalo para un cliente importante de la compañía de transportes. Mateo dio un paso hacia Elena. Se acercó lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar su voz por encima del ruido del tráfico de la calle. «Ya está, Elena», le susurró con un tono suave y venenoso. «Por fin cada uno en su lugar». Elena guardó los papeles en su bolso de cuero, junto a sus llaves y su identificación. Tragó saliva pero mantuvo la barbilla en alto. Valeria soltó una risa corta, casi una burla. «Tienes el apellido del dueño de la flota de camiones», dijo Valeria, «pero no sabes cómo retener a un hombre». Elena no le prestó atención a la mujer. Sus ojos seguían fijos en Mateo. Fue entonces cuando él dio el golpe final. «No te hagas la fuerte, Elena. En la compañía de tu padre ya no manda él. Ahora mandan los míos». Esas palabras no sonaron a despecho. Sonaron a una advertencia calculada, una amenaza real. Elena sacó su teléfono celular allí mismo. Bajo el sol abrasador de Texas y rodeada de abogados que entraban y salían del edificio. Entró al directorio interno de la aplicación de Mendoza Freight y buscó el apellido de la familia de su exesposo, los Navarro. La pantalla se llenó de resultados. Aparecieron nombres en nóminas, en el departamento de mantenimiento de los camiones, en compras de refacciones, en la gestión de rutas. Eran demasiados nombres. Demasiadas contraseñas y permisos que ella misma y su padre habían autorizado a lo largo de los años. Durante todo ese tiempo, doña Carmen, la madre de Mateo, había pedido un favor tras otro, siempre con una voz dulce y una sonrisa humilde. Un sobrino que acababa de cruzar la frontera y necesitaba trabajo. Una prima muy buena para los números que ocupaba un escritorio en contabilidad. Un cuñado que sabía de mecánica diésel. Todo había llegado envuelto en hojas de tamales caseros, ollas de champurrado y frases sobre la importancia de apoyarse entre latinos. Elena marcó el número de su padre. Don Héctor tardó 4 tonos en responder. «Papá», dijo Elena con la voz firme, «corre a todos sus recomendados hoy mismo. A todos». Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. Solo se escuchaba la respiración cansada del viejo. Luego, la voz de su padre sonó ronca y profunda. «Vete para la casa, Elena. Y por favor, no abras ningún correo electrónico de Mateo». Elena miró la pantalla de su teléfono. Justo en ese segundo, una notificación brilló en la parte superior. Era un correo de Mateo. El asunto decía, «Última autorización pendiente para la firma». Elena no abrió el mensaje. Apagó la pantalla. Caminó hacia su camioneta y encendió el motor. La ciudad de Houston seguía su ritmo habitual. Las autopistas estaban llenas de tráfico, los rascacielos brillaban a lo lejos, pero para ella, el mundo entero acababa de cambiar de eje. Condujo hacia el vecindario de The Heights. No quería ir todavía a la casa grande de su padre en los suburbios. Necesitaba ir a la casa antigua. La primera casa que sus padres compraron cuando apenas tenían un solo camión de carga. Mientras esperaba en un semáforo rojo, Elena recordó la primera vez que llevó a Mateo a esa casa. En aquel entonces, él no usaba trajes a la medida ni relojes caros. Trabajaba como un simple despachador de rutas en una bodega pequeña cerca del puerto. Llegó nervioso, con una botella de vino barato en la mano. Le decía don Héctor a su padre con un respeto casi exagerado. Elena se había enamorado de esa falsa modestia, de ese deseo de salir adelante. Luego apareció su madre, doña Carmen. Al principio, la señora iba los domingos a la casa de la familia Mendoza. Llevaba comida caliente, preguntaba por la presión arterial de don Héctor y le decía a Elena que ella era la hija que siempre soñó tener.
Doña Carmen tenía un talento especial para pedir cosas sin que pareciera una exigencia. Dejaba caer sus tragedias familiares en medio de la cena. «Mi pobre sobrino lleva un mes sin trabajo», decía con los ojos llorosos. «¿Creen que pueda ayudar a lavar los camiones en la yarda? Es un muchacho muy trabajador». Ese sobrino fue el caballo de Troya. Después llegó la prima ordenada para ayudar con la facturación. Luego el cuñado mecánico. Cada favor parecía pequeño. Negarse a darles trabajo habría parecido cruel e inhumano. Don Héctor lo había visto venir. Una tarde, en la oficina de la yarda de camiones, su padre le dijo en voz baja: «Una cosa es darles un plato de comida, Elena. Otra cosa muy distinta es darles las llaves de la caja fuerte». Ese día ella se enojó con su padre. Le gritó que no todos habían nacido con una flota de transporte ya establecida, que Mateo necesitaba sentirse respetado y útil, que la familia de su esposo era gente humilde buscando el sueño americano. Ahora, al estacionar su camioneta frente a la casa antigua, esas palabras de defensa le quemaban la garganta. Entró a la casa. Olía a madera vieja y a polvo acumulado. La mesa de la cocina seguía en el mismo lugar de siempre. Sobre ella había una taza de café vacía, puesta boca abajo, como si el fantasma de su difunta madre todavía la estuviera esperando. Elena dejó los papeles del divorcio sobre la mesa. Respiró hondo. Fue al estudio y sacó una caja con archivos viejos. Contratos de los primeros años de la empresa, cuando Mateo apenas era el gerente de logística. No se quedó mucho tiempo. Volvió a subir a su camioneta y manejó directamente hacia la yarda de camiones en Pasadena. Quería comprobar algo. Solo una fecha. El lugar estaba lleno de ruido. Motores diésel encendidos, llantas gigantes golpeando el pavimento, grien en piora de los cargadores. Caminó hacia el fondo del taller de mantenimiento. Allí, sentado en una silla de plástico rota, estaba el viejo Tomás. Tomás era el conductor más antiguo de la compañía. Había manejado junto a don Héctor durante 20 años. Tenía las manos manchadas de grasa y la piel curtida por el sol del desierto. Al ver a Elena, se quitó la gorra sudada. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y urgencia. «Señorita Elena», murmuró Tomás mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Su esposo y sus primos están vaciando la casa desde adentro». Tomás metió la mano en su mochila de lona y sacó una libreta negra, desgastada por el uso. Las páginas estaban sucias en los bordes. «Esto no es lo que está en las computadoras de la oficina», dijo el viejo conductor. «Aquí están los viajes reales, las llantas que de verdad se cambiaron, los motores que de verdad se arreglaron». Elena tomó la libreta negra con ambas manos. Pesaba más que cualquier documento legal. Tomás no dijo una sola palabra más. Se puso la gorra y caminó lentamente hacia su camión rojo. Ese pequeño gesto le confirmó a Elena que el robo no era una sospecha, era una realidad documentada. Caminó hacia la oficina administrativa de la yarda. Era un remolque doble acondicionado con escritorios y aire acondicionado ruidoso. Entró y cerró la puerta con seguro. Las primas de Mateo ya habían salido a comer. El lugar estaba vacío. Elena se sentó frente a la computadora principal. Aunque Mateo había cambiado casi todas las contraseñas operativas, Elena seguía siendo la vicepresidenta legal de Mendoza Freight. Su huella digital y su clave maestra seguían activas en el sistema del banco. Nadie en la familia Navarro había pensado que ella tendría el valor de ir a revisar los números el mismo día de su divorcio. Abrió el programa de contabilidad, descargó los reportes de los últimos 8 meses. Luego abrió la libreta negra de Tomás y empezó a comparar línea por línea. El ruido de los camiones vibraba a través de las paredes del remolque, pero Elena estaba inmersa en un silencio absoluto y aterrador. El robo no estaba escondido en grandes transferencias bancarias a paraísos fiscales. Estaba enterrado en el polvo de la rutina diaria, en la grasa de los motores. Tomás tenía registrado un viaje de ida y vuelta a Dallas el 14 de mayo. En el sistema de la computadora, ese mismo viaje aparecía facturado a nombre de un chofer fantasma. Un primo lejano de doña Carmen que cobraba $3,000 por semana pero que nadie había visto jamás pisar la yarda. Elena pasó las páginas con el pulso acelerado. Cada línea que leía era como levantar una piedra y encontrar nidos de serpientes. El cuñado mecánico, el que supuestamente arreglaba las fallas graves, había facturado $80,000 en reparaciones de transmisiones y cambios de frenos durante el último trimestre.
Elena miró por la ventana hacia el lote trasero. Los 3 camiones que supuestamente habían recibido esos motores nuevos llevaban 6 meses abandonados sobre bloques de cemento, oxidados y sin llantas. Las facturas de las piezas venían de una empresa llamada Navarro Logistics Solutions, una compañía de papel registrada a nombre de la hermana de Mateo. Elena no lloró, no gritó. La rabia que sentía era demasiado fría para las lágrimas. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías, página por página de la libreta de Tomás, pantalla por pantalla del monitor, factura por factura. Envió todo el paquete de fotos a una dirección de correo electrónico secreta que había creado esa misma mañana. No confiaba en ningún servidor que llevara el nombre de la empresa. Antes de cerrar la sesión, una intuición oscura le hizo abrir la papelera de reciclaje del correo corporativo de Mateo. Había cientos de correos eliminados. Buscó los de los últimos 3 días. Uno de ellos le heló la sangre. Era un mensaje enviado por Mateo a la cuenta personal de Valeria. El asunto estaba vacío. Elena hizo clic y leyó el contenido. Mientras Elena siga deprimida por los papeles del juzgado, tenemos que firmar lo de la bodega de Navigation Boulevard. Si Héctor revisa las cuentas antes de que el banco nos dé el préstamo, estamos muertos. Elena dejó de respirar por unos segundos. La bodega de Navigation Boulevard no era un simple almacén de camiones, era el antiguo taller mecánico de su madre, la única propiedad que estaba completamente a nombre de Elena como herencia directa. Para obtener un préstamo comercial masivo que cubriera el agujero financiero que habían creado, Mateo necesitaba poner esa propiedad como garantía, pero él no era el dueño. Necesitaba la firma de Elena. Fue entonces cuando recordó el correo electrónico que Mateo le había enviado esa misma tarde, mientras ella estaba en su camioneta. Última autorización pendiente para la firma. No estaban improvisando. Tenían un calendario, tenían prisa y sabían exactamente cómo manipular sus emociones para mantenerla distraída. Elena cerró la computadora. Guardó la libreta negra de Tomás en su bolso. Salió de la oficina administrativa y caminó por la yarda bajo el sol implacable de la tarde. El calor le quemaba la piel, pero su mente estaba más clara que nunca. Marcó el número de su padre mientras subía a su camioneta. Don Héctor contestó al primer tono. Su voz seguía sonando preocupada. «Papá», dijo Elena, encendiendo el aire acondicionado al máximo. «No es solo dinero de la nómina. Están usando refacciones falsas y camiones muertos. Han estado sangrando la flota durante 2 años». Héctor dejó escapar un suspiro pesado, como si de repente le hubieran caído 20 años más encima. «Te lo dije, mija, no eran favores familiares, era una invasión». «Lo sé, papá», respondió Elena, apretando el volante con fuerza. «Pero eso no es lo peor. Mañana van a intentar usar las escrituras del taller de mamá en Navigation Boulevard para sacar un préstamo comercial. Mateo falsificó mi firma o planea hacerlo frente a un notario». Hubo un silencio largo en la línea. El taller de la madre era territorio sagrado. Era el lugar donde la familia Mendoza había empezado a construir su vida en los Estados Unidos. Tocar esa propiedad no era un delito financiero, era una declaración de guerra. «¿Dónde estás ahora?», preguntó don Héctor. Su voz ya no sonaba cansada, sonaba como el hombre duro que había levantado un imperio desde cero. «Voy en camino a tu casa», dijo Elena, pisando el acelerador para entrar a la autopista. «Llama a la abogada, llama a los auditores. Y dile al guardia de seguridad de la yarda que cambie todos los candados de los portones principales esta misma noche». «¿Estás segura de esto, Elena?», preguntó su padre. «Si cerramos las puertas ahora, los Navarro van a gritar. Van a decir que los estamos discriminando. Van a intentar destruir nuestra reputación en toda la ciudad». «Que griten», contestó Elena, mirando por el espejo retrovisor. «Ya me cansé de pagar por su silencio». Colgó el teléfono y miró hacia el horizonte de Houston. Las nubes oscuras se estaban acumulando en el este, anunciando una de esas tormentas violentas de verano que barren con todo a su paso. Mateo pensaba que le había quitado todo en ese juzgado. Pensaba que ella era solo una niña rica y asustada, demasiado triste por su divorcio como para revisar los números. Pero Mateo olvidó algo fundamental. Olvidó que la sangre que corría por las venas de Elena era la misma sangre de la mujer que había construido ese taller bloque por bloque. La tristeza se había esfumado, el miedo había desaparecido. Ahora solo quedaba una claridad absoluta y letal. La guerra por el Imperio Mendoza acababa de comenzar.
Y Elena estaba dispuesta a quemarlo todo antes de dejar que la familia Navarro se quedara con una sola tuerca de sus camiones. Elena llegó a la casa de su padre en el vecindario de River Oaks cuando el sol ya empezaba a esconderse. No había avisado que iba en camino, solo el mensaje que le envió desde la camioneta. Don Héctor la esperaba en el estudio principal, sentado en su sillón de cuero frente al ventanal que daba al jardín. Tenía su bastón apoyado en el escritorio y una carpeta gris abierta a su lado. No le preguntó cómo se sentía por el divorcio. A veces, la gente que te quiere de verdad entiende que esa pregunta solo sirve para romperte en pedazos. «Enséñame», le dijo su padre con voz ronca. Elena puso sobre el escritorio de caoba la libreta negra del viejo Tomás. Luego acomodó las capturas de pantalla de los reportes de nómina, las fotos de las facturas falsas del taller mecánico y el correo electrónico recuperado donde Mateo mencionaba la bodega de Navigation Boulevard. Don Héctor se puso sus lentes de lectura. Revisó cada hoja despacio. Su rostro fue cambiando de color, endureciéndose con cada línea que leía. Cuando llegó al correo sobre el taller de su difunta esposa, cerró los ojos por un segundo interminable. «Te lo advertí hace años», murmuró el anciano. No eran favores para su familia, era una invasión calculada. Elena no se defendió. Ya no tenía fuerzas para proteger su propio orgullo. Abrió su bolso y sacó una libreta en blanco. Empezó a anotar nombres, rutas y números de cuenta. Ya no hablaba como una mujer con el corazón roto. Hablaba como alguien que acababa de descubrir dónde estaba el incendio y estaba dispuesta a apagarlo. A las 5 de la tarde llegaron Mónica, la abogada corporativa de la empresa, y Arturo, el contador jefe que llevaba 20 años trabajando con los Mendoza. Llegaron rápido, sintiendo la urgencia en la llamada de don Héctor. Mónica pidió un vaso de agua fría apenas entró. Arturo dejó sobre la mesa su computadora portátil y un escáner portátil. La primera en que, si lo hacían sin seguir el proceso legal, Mateo y su familia podrían demandarlos por despido injustificado y discriminación. Se presentarían ante un juez laboral como víctimas de una familia rica y vengativa. «Entonces lo haremos con la ley en la mano», dijo Elena, apoyando ambas manos sobre el escritorio. Durante las siguientes 2 horas, Elena firmó más documentos legales que en toda la mañana de su divorcio. Mónica redactó cartas de suspensión temporal, sin goce de sueldo para todos los empleados que no pudieran justificar su actividad real en la empresa de transportes. Arturo bloqueó el acceso al software de logística y cerró las cuentas del programa de nóminas. Elena llamó al director de la sucursal bancaria y ordenó suspender de inmediato las transferencias programadas a 3 empresas proveedoras de refacciones. También ordenó cancelar todas las tarjetas de crédito corporativas vinculadas a Mateo, a Valeria y a los familiares de doña Carmen. A las 8:30 de la noche empezaron las llamadas. Primero llamó Mateo, luego Valeria, después números desconocidos con códigos de área del sur de Texas. Elena dejó que el teléfono sonara sobre la mesa. En la pantalla aparecían mensajes de texto cada vez más cortos y agresivos. Mateo escribía preguntando qué estaba haciendo. Le decía que contestara, que esa actitud infantil no le convenía a nadie. A las 9:15, bajo una tormenta repentina que azotaba la ciudad de Houston, el timbre del portón principal sonó en toda la casa. En la pantalla de seguridad apareció doña Carmen. Estaba empapada por la lluvia, con el cabello pegado a la frente y sosteniendo un recipiente de plástico contra su pecho. Don Héctor no ordenó que abrieran el portón. Miró la pantalla, luego miró a su hija y esperó a que fuera ella quien decidiera. Esa pausa le hizo entender a Elena algo fundamental. Ya no era la niña a la que su padre debía proteger de los golpes del mundo. Era la líder que debía sostener el imperio familiar. «Que pase», dijo Elena con voz firme. Pero Mónica se queda en la habitación. La abogada dejó su vaso de agua y activó la grabadora de voz de su teléfono celular, dejándolo boca abajo sobre el escritorio. Arturo cerró su computadora y guardó los documentos financieros sensibles. En la casa quedó un silencio pesado, roto únicamente por el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Doña Carmen apareció en el estudio con el abrigo mojado. El recipiente de plástico que traía en las manos estaba lleno de tamales calientes. El gesto resultaba casi un insulto en medio de notificaciones de despido y facturas falsificadas. Traía el maquillaje corrido, pero sus ojos seguían calculando cada movimiento. «Elena, mija», dijo la mujer con voz temblorosa,
No hacía falta llegar a estos extremos. Elena no respondió al falso cariño. Le señaló una silla de cuero frente al escritorio. «Siéntese, doña Carmen». El trato formal descolocó a la mujer. Carmen dejó el recipiente de tamales sobre la mesa pequeña, como si todavía creyera que podía comprar un poco de compasión con comida casera. Después miró al anciano. «Don Héctor, por favor, somos familia. Los muchachos están asustados. No pueden entrar a sus correos de trabajo. Las tarjetas fueron rechazadas en el supermercado y mañana hay que pagar las nóminas de los choferes». «Ya no somos familia», la interrumpió Elena. «Y las nóminas de los choferes reales se pagarán sin problema». Carmen tragó saliva por primera vez. No venía a pedir un favor para un sobrino desempleado. Venía a suplicar por oxígeno para el fraude que se les estaba hundiendo. «Solo hasta el final de mes», suplicó la mujer, frotándose las manos nerviosas. «Reactiven las cuentas solo hasta el final de mes, y luego hablamos con calma. Mateo está muy alterado. Valeria también. No saben el daño financiero que puede causar una decisión tomada con el coraje del divorcio». Elena apretó las manos debajo del escritorio para no perder el control. «¿Qué pasa exactamente a final de mes, doña Carmen?». La mujer se humedeció los labios. Miró de reojo a la abogada y luego al contador. Había venido esperando encontrar a una exesposa llorando, pero se encontró con un tribunal corporativo. «Hay pagos cruzados, Elena, cosas de logística», balbuceó Carmen. «Tú no entiendes lo que cuesta mantener los camiones moviéndose». La abogada levantó una ceja. «Explíquelo entonces, señora». Carmen bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Si cortan esos contratos ahora, mañana los auditores verán que algunos camiones no existen. Y si eso sale a la luz, el banco comercial nos va a exigir el pago total del préstamo de inmediato». Elena sintió que el aire de la habitación se volvía denso. «¿De qué préstamo está hablando?». Carmen se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. «Un crédito para expansión», dijo temblando. $620,000. Mateo lo necesitaba para independizar su propia ruta de carga. Los ingresos del taller de mantenimiento servían como respaldo. 3 meses más, Elena. Solo necesitábamos esconderlo 3 meses más. Don Héctor cerró los ojos, respirando profundamente. «¿Y después qué iban a hacer?», preguntó Elena con frialdad. Carmen miró el recipiente de tamales. Después, Mateo iba a vender la bodega de Navigation Boulevard, pagaba la deuda al banco y cada quien seguía su camino sin escándalos legales. El nombre de la calle dejó de ser una sospecha y se convirtió en una confesión directa. Elena recordó el olor a aceite de motor en la ropa de su madre. Las tardes enteras barriendo ese taller cuando era niña. «Esa propiedad es mía», dijo Elena levantándose lentamente de la silla. «Era de mi madre. Y Mateo jamás tuvo autorización para usarla como garantía de nada». Carmen se quedó pálida. «Mateo tenía un poder firmado por ti para iniciar el trámite de venta», tartamudeó. «Yo nunca firmé absolutamente nada», sentenció Elena. La abogada Mónica ya estaba de pie. Le pidió al contador que entrara al archivo digital del condado de Harris. Buscó durante unos minutos en los registros públicos pendientes. Cuando encontró el documento escaneado, lo imprimió en la máquina de la oficina. No era una escritura definitiva. Era un poder notarial privado, listo para ser oficializado en cuanto el banco lo requiriera. En la última página aparecía una firma. El nombre de Elena. La inclinación de las letras era casi perfecta. Casi. Elena miró el papel sin tocarlo. Había un detalle minúsculo. Una curva en la letra L que solo hacía alguien que la había visto firmar cientos de cheques y tarjetas de Navidad durante años. «Mateo». Elena levantó la vista hacia Carmen. Por primera vez en toda la noche, la señora dejó de suplicar. Carmen se quedó mirando la firma falsa, comprendiendo que ese pedazo de papel ya no era una trampa para Elena. Era un boleto directo a una prisión federal para su hijo. Nadie gritó. Elena le pidió a la abogada que guardara el documento en una carpeta segura. Luego acompañó a su exsuegra hasta la puerta principal sin decir una palabra más. En la entrada, bajo la luz amarilla del porche, Carmen intentó ponerse su abrigo mojado con manos temblorosas. «Piensa bien lo que haces, Elena», susurró la mujer antes de salir a la lluvia. «Mateo no se va a quedar de brazos cruzados». «Eso ya lo sé», respondió Elena mientras cerraba la puerta. A la mañana siguiente, la amenaza de Carmen se hizo realidad.
A las 8 en punto, el grupo de WhatsApp de los choferes y mecánicos de Mendoza Freight empezó a inundarse de mensajes. Primero fue un audio de Mateo. Su voz sonaba calmada, casi como un mártir. Compañeros, solo quiero que sepan que Elena no está bien de la cabeza. El divorcio la destruyó emocionalmente. Está tomando decisiones por puro despecho, congelando cuentas y poniendo en riesgo el pan de sus familias. Después escribió Valeria en el mismo grupo. Yo también he sido víctima de sus ataques de celos. No confundan ser la hija del dueño con tener la razón. En menos de 20 minutos, la historia estaba armada. Elena era la mujer rica, amargada y cruel, dispuesta a dejar a docenas de familias latinas sin trabajo por una venganza amorosa. Algunos choferes respondieron con signos de interrogación. Un despachador preguntó si iban a cobrar la semana. El caos empezaba a extenderse. Elena leyó todo desde la cocina de su padre. Tomó un sorbo de café negro. No respondió en el grupo. Por primera vez en su vida entendió que defenderse no siempre significa gritar más fuerte que los demás. A las 9 de la mañana llamó a su abogada. No voy a entrar en su juego sucio, le dijo. Vamos a abrir una puerta de salida limpia. A media mañana, todos los empleados recibieron un comunicado oficial de la empresa. Un texto breve, legal y sin emociones. La compañía iniciaba una auditoría financiera profunda. Todo trabajador que pudiera demostrar con pruebas físicas sus viajes realizados, turnos cubiertos o camiones reparados, mantendría su empleo y su salario intacto. Quien tuviera pruebas de irregularidades podía entregarlas de forma anónima en el despacho legal de Mónica, en el centro de Houston, sin pasar por los gerentes. El efecto fue devastador para los Navarro. Al mediodía el viejo Tomás apareció en la oficina de la abogada con una caja de zapatos llena de recibos de diésel y bitácoras de viaje reales. A la 1 de la tarde, la recepcionista del turno nocturno llegó con una memoria portátil. Contenía videos de las cámaras de seguridad donde se veía a los primos de Mateo llegando a marcar su tarjeta de entrada y yéndose 5 minutos después. A las 4 de la tarde, un mecánico entregó un sobre Manila con facturas de piezas que él mismo había sido obligado a firmar, pero que jamás se instalaron en ningún camión. Elena estaba sentada en la sala de juntas de la abogada. No daba órdenes ni discursos, solo escuchaba, tomaba notas y guardaba cada evidencia en carpetas numeradas. Cada testimonio le dolía en el alma, pero al mismo tiempo le devolvía algo que Mateo le había robado durante años, la certeza absoluta de que ella no estaba loca. Esa misma tarde, Mónica llevó el poder notarial falsificado a un perito caligráfico certificado por las Cortes de Texas. El experto comparó la firma del documento con licencias de conducir, cheques y contratos originales de Elena. A las 7 de la tarde entregó su reporte preliminar. La firma es una falsificación por imitación. Es un fraude. A las 10 de la noche llegó el golpe final. Un contacto en una compañía de títulos de propiedad en el centro de Houston le avisó a Mónica que Mateo Navarro tenía una cita programada para la mañana siguiente. Pretendía firmar el cierre del préstamo usando la bodega de Navigation Boulevard como garantía. Elena no durmió esa noche. Se quedó sentada en la oscuridad escuchando el zumbido del aire acondicionado. Recordó la palabra que Mateo había usado tantas veces para mantenerla ciega durante su matrimonio. Confía. A la mañana siguiente, el sol brillaba sobre los rascacielos de cristal del centro de Houston. La oficina de la compañía de títulos estaba en el piso 40 de un edificio elegante. Tenía pisos de mármol, paredes de cristal y una recepcionista que hablaba en susurros. Elena y Mónica no entraron directamente. Se le quedaron en una cafetería cruzando la calle, esperando la señal del agente de cierre, quien ya había recibido por correo electrónico la alerta de fraude y el reporte del perito caligráfico. A las 10:05 Mateo cruzó la calle. Llevaba un traje azul marino impecable. Valeria caminaba a su lado abrazando una carpeta de cuero. Detrás de ellos venía doña Carmen, caminando despacio, aferrada a su bolso. Mónica miró su teléfono. «Ya están en la sala de firmas», dijo la abogada. Esperaron exactamente 12 minutos, el tiempo suficiente para que Mateo se sentara frente al oficial de crédito, entregara la documentación falsa y dejara clara su intención de cometer el fraude. Si Elena entraba antes, él podría inventar una excusa. Si entraba cuando el bolígrafo tocara el papel, no habría salida. Cuando llegó el mensaje de texto del agente, Elena cruzó la calle.
Subieron por el elevador en silencio. Al abrirse las puertas de la sala de juntas, vieron una mesa larga de cristal. El representante del banco tenía un bolígrafo en la mano. Mateo estaba inclinado sobre los contratos finales del préstamo. Valeria no levantó la vista hasta que escuchó los pasos en la alfombra. Elena entró acompañada de Mónica, don Héctor y 2 agentes del Departamento de Policía de Houston, asignados a crímenes financieros. Nadie gritó. El silencio en esa sala fue más pesado que cualquier explosión. El agente de cierre retiró los documentos de las manos de Mateo. Señor Navarro, esta operación queda cancelada por mandato legal. Existen pruebas concluyentes de fraude bancario y falsificación de firmas. Mateo se puso de pie de un salto. Su rostro perdió todo el color. «Esto es una venganza de mi exesposa», gritó, señalando a Elena. «Está loca de celos». Elena caminó hasta la mesa. Dejó caer una copia de las escrituras originales de su madre, la orden de restricción financiera y el reporte del perito. Su voz sonó fría y afilada como un cuchillo. «Ese taller era de mi madre, y yo jamás firmé esa autorización». El representante del banco guardó sus cosas de inmediato. «A mí no me involucren en esto», dijo, caminando rápido hacia la salida. «Hablaré con nuestro departamento legal». Valeria intentó caminar hacia la puerta, pero uno de los policías le bloqueó el paso suavemente. Doña Carmen miró a su hijo, luego a Elena. Por primera vez, no encontró ninguna frase amable para salvar la situación. «Elena, por el amor de Dios», suplicó la señora llorando. «Si esto llega al juez, Mateo se va a la cárcel». Elena la miró directamente a los ojos. Anoche suplicaba por las nóminas fantasmas. Hoy suplica por la libertad de su hijo. ¿Cuándo pensaba suplicar por todo lo que me robaron a mí y a mi padre? Doña Carmen bajó la cabeza, derrotada. Los agentes de policía avanzaron hacia Mateo. No hubo necesidad de esposas en ese momento, solo la orden formal de entregar sus teléfonos, computadoras y cualquier documento relacionado con la empresa.